Amén. Amén. Estamos en 1 Corintios 15, vamos a ir del versículo 20 al 24 si me da tiempo. Así es. Porque esto tiene mucha carne para cortar. Empezamos diciendo que para Pablo la resurrección de Jesucristo muestra 4 hechos fundamentales. No estoy leyendo todavía los versículos. La resurrección de Cristo muestra 4 hechos fundamentales. Estos hechos fundamentales son: la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad, que la mentira. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los enemigos de Jesús querían su muerte? ¿Por qué los enemigos de Jesús querían su muerte? Porque no lo aceptaban a él como el Mesías. Además de eso, hay unos detalles más específicos. Lo envidiaban ¿Lo envidiaban por qué? porque él hacía milagros. Porque hacía más profundo que eso, un poquito más. Confrontaba a la gente. Sí, pero iba más allá. Porque ese señor se hacía un hijo de Dios. Ese es el ¡Qué atrevido! Igual, Cuando Jesús él se es el hacía carpintero y de la fulana que llamaría. que él era Blasfemaba. hijo de Dios. Le acusaban porque blasfema. Traía la Blasfemo. verdad de Dios y se las estrujaba Yo no quería en la aceptar cara. esto. hablando finamente. Oh, qué delicado. Sí, ellos procuraban su muerte porque no querían que desapareciera sus puntos de vista, los puntos de vista de ellos en su egoísmo, en su codicia, y que prevalecieran entonces los de Dios, porque tampoco eran de Jesús, porque Jesús traía la verdad que Dios daba, pero no, ellos querían que la verdad que prevaleciera era la de ellos. Pero en realidad, fíjate, lo que dicen ellos de la envidia es más real. Lo que pasa es que esas pequeñas cosas que Jesús decía y se les zafaba, pues aprovechaban eso controversial para atacarlo, pero en realidad ellos envidiaban todo lo que realizaba. Todo, eso es así, todo. O sea, les calcomía, ¿cómo este? ¿Quién es este? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Para qué las hace? Ujú. Por eso Pero a él le dijeron que era el Mesías, no fue que él lo dijo. es que la verdad Sí, él no lo dijo. es más fuerte Ellos lo decían. que la falsedad. El segundo hecho, la resurrección de Cristo demuestra que el bien es más fuerte que el mal. El bien es más fuerte que el mal. ¿Alguien me puede decir cómo? Que prevalece por por los encima de la milagros. mentira. Por los milagros, Porque tenía testigos. tenía testigos, pero el bien es más fuerte que el mal. En Juan 8:44 Jesús le dice a sus opositores: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, las fuerzas del mal fueron los que crucificaron a Jesús. Si no hubiera resucitado Jesús, Hubiera prevalecido. las fuerzas del mal hubieran triunfado. Pero Jesús resucitó, Prevaleció la palabra. venciendo entonces así el mal. El tercer hecho, la resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Sabemos que Jesús es la encarnación del amor de Dios. Eso lo entendemos. Ahora, ¿cuál era la actitud de los que procuraban la crucifixión de Jesús? ¿Cómo era la actitud de ellos? ¿Qué era lo más que ellos sentían contra Jesús? Odio. Odio. Un odio violento. Y hasta envidia. También, si no hubiera habido resurrección, eso habría querido decir que el odio humano habría acabado derrotando el amor de Dios. Y la resurrección demostró que triunfó el amor sobre el odio. Amén, amén, amén. Y el cuarto punto, la resurrección demuestra que la vida
es más fuerte que la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, quedaría claro que la muerte podría tomar la vida y destrozarla cruelmente. Pero la resurrección es la prueba definitiva de que la vida es más fuerte que la muerte. ¿Puedes darme algún ejemplo donde tú puedes ver que la vida es más fuerte que la muerte? De cosas rutinarias de nuestro diario vivir. La vida es más fuerte que la muerte. Pues yo le voy a dar uno. El huracán María más o menos destrozó nuestra pequeña isla. ¿Y ahora cómo está? No reverdeció, los árboles no volvieron a crecer. Con todo y que hubo muerte, la vida fue más fuerte que la muerte. Otros ejemplos. Bueno, el amor también el amor triunfa sobre la muerte porque, como usted dice, pasó un huracán, pero ¿qué hubo? Una unión de pueblos, una unión Eso es así. de vecinos, de hermanos, porque eso lo viví yo, Ajá. de propia, con mis vecinos. Todos nos unimos y reconstruimos la calle, se había Qué bien. prácticamente embaratado. Cuando ocurre un fuego, esos fuegos forestales que ocurren para allá por California, ¿eso se queda así muerto? Nos reverdece. Pues reverdece. En un desierto hay vida. Sí. Sí, Sí, ahí sí. Claro que sí. Hay los oasis, ¿dónde es que son? Donde sea. En medio de un desierto allá hay un oasis. Camello. Los camellos viven ahí. Los Víboras, escorpiones. escorpiones. Hay escorpiones, ven unas arañas. Pelúa. Pelúa. Es de todo. Aunque es un desierto y de eso le diríamos diantre, ahí no viviría nadie. Inhóspito, pero sí, hay vida. ¿Por qué? Porque allá arriba digo que yo quiero que haya vida también. Punto. Ok, vamos ahora. Versículo número 20 al 24 y leemos. Se me perdió. Míralo aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok. ¿Qué pasó? una nota dejaron ahí. Ok. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué entiendes por esto? Primicias de los que durmieron es hecho. Acuérdate este Pablo. Que fue el primero. Por ahí sí que vamos. Fue el primero. Fue el primero. ¿Primero en qué? El resucitar. En resucitar. Primero en resucitar. El pueblo de Israel tenía el propósito de ofrecer sus primicias al Señor. Eso lo vemos en alguien que busque Levíticos 23, versículos 10 y 11. Levíticos 23, 10 y 11. Génesis y Éxodo, Levítico. De los primeros, el tercer libro. Génesis, Éxodo, Levítico. Léelo. Habla a los hijos de Israel. Y 23, diles, ¿verdad? Sí, 10 y 11. cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Ok. Es una orden que le dio el Señor que ellos tenían que hacer. Son manojos de cebada. Un manojo de cebada, es la gavilla, eso es así. La idea detrás de lo de la primicia era que el primer fruto de cada cosecha
Es bien valioso. Es bien valioso. Y Dios requería de Israel sacrificar los primeros frutos como señal de que Dios es primero. Ellos ofrecían de esa primera cosecha una gavilla y se lo llevaban al sacerdote que lo iba a ofrecer en el templo. Ahora, la Pascua tiene dos significados. ¿Alguien sabe cuáles son? La Pascua tiene dos significados. Uno tienen que saberlo, porque eso se ha repetido 800,000 veces. La Pascua se celebraba ¿por qué? No, No, viene después. Por los primogénitos librados y otros muertos en Egipto. porque Dios sacó a Israel de De la Egipto. esclavitud. De Egipto. Esa era la primera. Ahora, la segunda definición o segundo significado de la Pascua era la fiesta de la cosecha. Ahora, ahí se le ofrecía a Dios las primicias de la cosecha. Como decía Pastora, el manojo de cebada en el templo. Pero esa cosecha que ya estaba lista para ser recogida, ellos cogían un manojo, lo llevaban para el templo. Pero nada de esa cosecha se tocaba, se quedaba ahí hasta que el sacerdote la mecía frente del templo. Y luego entonces podía empezar a recoger y hacer lo que ellos hicieron con la cebada. Así, la nueva cosecha de vida no podía empezar hasta que Jesús resucitara. Esa era la relación que había. La cosecha, cogían un manojo, lo llevaban al templo, allá lo mecían y entonces era que podían ir a recoger. Cristo murió y resucitó. Y ahora pues viene la cosecha de todos los que van a resucitar con él. Pablo, al decirle a los corintios que Jesús es primicia de los que durmieron, ¿qué le está queriendo decir? Pablo dice, Jesús es la primicia de los que durmieron. ¿Y qué le está queriendo decir a los corintios con eso? Que van a haber más resurrección. Que van a ver la resurrección ahora de los demás. Cuando mueran van a ver. Muertos. ¿Perdón? Sí, de los muertos, ya muertos. De los muertos. Van a venir ahora. Su resurrección señala la abundancia de resurrecciones aún por venir. La resurrección de todos los que hayan puesto su fe en Jesús. Esos van a resucitar. Ahora yo quiero que vayamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. También. Dale para atrás un poquito. Un chispito. Estamos en Corintios, el libro antes es Romano. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Tani, ¿puedes leerlo del 1 al 11? Romanos 6, versículos del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? Ujú. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos
con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Hasta ahí. Bendecida. Amén. Ok, fíjate. Esa primera pregunta, la segunda, perdón. ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia de Dios? ¿Pecaremos? Pregunto, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Porque cuando hay gracia todo el mundo es feliz. Y ahí dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se supone que no, que no. Ahora, esa otra aseveración que hace Pablo, hemos muerto al pecado. Yo le pregunto, ¿estamos muertos de verdad al pecado? Todos los días. ¿Estamos muertos al pecado? Por ¿Sí eso digo, o no? No estamos No, muertos. no al estamos pecado. muertos al pecado. Todos los días Lamentablemente. Pero estamos en Cristo. Amén. Amén. Estamos en Cristo. Y todos los días nos tenemos que limpiar. Eso es correcto. Todos los días tenemos que limpiarnos. Pero como estamos en Cristo, somos contados como muertos. Ujú. Porque estamos crucificados con Él en la cruz, ¿verdad? Pero pecamos. Sí. Pecamos. Lamentablemente, pecamos. Qué triste, ¿verdad? Que estamos en esta carne y que pequemos teniendo la gracia de Dios, amando a Cristo, teniendo a Cristo en nosotros. Pecamos. Levante la mano quien hoy no pecó. Pecamos. Pecamos. De pensamiento, palabra, omisión, dice la Biblia. Pensamiento, palabra, omisión, pecamos. Pues como que hay que buscar corregirnos un poquito. Y empiezo por mí mismo. Tenemos que ir corrigiéndonos poquito a poco. El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Estamos bautizados en Jesús? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos bautizados en Jesús? Desde que lo Exactamente, ese es el punto. Desde que lo aceptamos como nuestro Salvador, Él está aquí adentro. Nosotros lo dejamos salir para que los demás vean que nosotros tenemos a Cristo aquí. Eso se lo dejo a ustedes. Ustedes se lo contestan. Pero si Él está aquí, esto tiene que tratar de representar lo que está aquí adentro. O sea, eso es tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de hablar. Ahí es donde está. El propósito del bautismo en agua que tenemos en mente para el 1 de junio es ilustrar esta realidad de que Cristo está aquí, que fuimos con Él a las aguas, morimos con Él en las aguas y según Él resucitó, nosotros también resucitamos y mostramos la transformación de los que son entonces justificados. Sepultados juntamente con Él, pues ya lo hemos dicho, cuando nos metemos en el agua, morimos. Y cuando salimos del agua, resucitamos. Ahora, nuestra vida ahora posee una nueva cualidad y carácter. Aunque no te hayan metido al agua, al tú aceptar a Cristo,
ya tu vida adquiere una nueva cualidad y carácter. Lo tienes adentro. Que sabemos que tienes a Cristo entonces dentro de ti. ¿Y qué hizo Cristo al entrar en ti? Exacto. ¿Tú leíste la libreta? No, mi amor. Lo que la está disparando ahí. Nos transforma, nos transforma, nos transforma. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con eso. ¿Que es un proceso? Sí, porque estamos rompiendo con años de vida, años de estar haciendo las cosas como creíamos que estaban bien hechas y no eran así. Dime. La Biblia dice, el que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganse. El negarse duele mucho. O sea, son cosas que tú tienes unas costumbres aprendidas de años, cosas que tú haces y tú quieres romper con ellas y le es trabajoso a uno. Entonces, pues, dice, en Él solamente es que lo podemos hacer, porque nos cuesta dejar cosas, a nuestra carne le gusta hacer todo lo que ahora viene tutirimundi. Entonces tú tienes, Dios quiere hacer una regeneración en uno. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sabe? A través del Señor. Si pecamos, mira, pues tenemos un consolador, pero no que lo hagamos deliberadamente. Exacto, que se vea que ha habido una transformación en nuestra vida. Pero ¿para qué yo quiero cambiar mi forma de vivir? ¿Para qué queremos cambiar nuestra forma de vivir? Para nosotros una vida mejor, para nosotros y para ayudar. Pero es que están hablando ahí de que me tengo que negar a mí mismo, que tengo que sacrificarme, que tengo que cambiar, pero eso cuesta mucho, dicen ustedes. Ajá, pero si cuesta tanto, ¿cuál es el beneficio entonces? La salvación de tu espíritu. Eso nada más. Que eres libre de... No, y para tú vivir feliz, una vida feliz. Pero si acaban de decir que voy a estar con mucha No es feliz, tristeza, o Para pasar mucho agradar trabajo. a Dios. Conforme a la palabra de Dios. Vamos Ajá. a Vives agradar a realmente Dios. libre. Tienes una recompensa de vida eterna. Pero eso es cuando eso allá arriba. Y No, si yo eso quiero ir para el es cielo, ahora. Tú mismo has dicho que yo eso quiero empieza, vivir, yo quiero vivir eso bien mi empieza- vida ahora. Eso empieza aquí. Ahora. La gracia de Dios empieza aquí. Las bendiciones de Dios Pero eso empiezan tú lo viste aquí. del pastor Félix. ¿Y tú le crees a ese tipo? No, pero es que tú mismo lo has dicho. o sea, Pero tú le crees a ese tipo. No, pero está bien, ok. No, pero A la contéstame. palabra. ¿Vuelve? Contéstenme. No me La contestaron. palabra. ¿Que por qué queremos hacer eso? Ay, caramba, Sí, yo o sea, estaba que- leyendo. ¿Qué ¿Por ganancia qué? tenemos? ¿Qué ganancia tengo yo de exponer mi vida a los pies de Cristo, reconocer mis faltas, reconocer pues que fallo, porque fallo porque la religión dice que yo fallo, pero si yo entiendo que yo no fallo nada, porque Si mi tú vida yo la quiero entiendes- vivir como yo quiero. Si tú entiendes que tú no fallas, si tú quieres vivir la vida como Está tú muy quieres, liberal. pues Sé vivir entonces en no necesitas pobreza entregarte y a sé nadie. vivir en prosperidad. Sigues entregado a A quien ti estás mismo. entregado, no ti solamente a ti, sino al que está allá abajo, al enemigo número uno. Entonces, Ay, como Virginia. quieres mejorar tu vida, porque te das cuenta de que estás mal, Sé entonces vivir- buscas a Jesús. Dilo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto en la abundancia como en la necesidad. Le agradezco Eso es al lo que Señor. te da Dios. También te libra del pecado, te libra de la muerte, te renace, te hace una nueva persona. Entonces tú... Pero ¿en qué me hace nueva persona y en qué me renueva? Porque ahí está la clave. ¿En qué te hace? En qué eso y lo que dijo ahorita de renovación, Ajá. ¿qué es lo que produce en la vida de el tal creyente? Pues lo transforma, lo hace una nueva persona, agradable a los ojos de ¿Cómo Dios. es que producen? La renovación que produce. Produce paz en tu Produce vida. paz. Esa. ¿Qué más Ahí, quieres? ¿viste? ahí, Tener ahí. paz.
En Ahí. un mundo donde pasan Bueno. tantas situaciones, donde hay Pero va tanta a tener un cargo de infelicidad, conciencia donde hay si tantos sigue en el problemas, pecado. y que tú en medio de cualquier circunstancia que tú puedas vivir en tu vida, que van a llegar problemas a nuestra vida, tú puedas tener paz. Eso es lo más que vale. Tú tener paz en cualquier circunstancia que tú puedas pasar, La sea con pobreza tus con la hijos, riqueza. sea con Y, tu esposo. y además de la paz, que eso es sobrepasa todo entendimiento, porque es inentendible, no lo entiende la mente humana. Pero además de eso, ¿qué pasa en la vida de un cristiano cuando de verdad se niega a sí mismo y sigue a Jesús a pesar de las circunstancias? ¿Qué ocurre en el carácter? ¿Qué ocurre en la personalidad? ¿Qué ocurre en la mente? Te renueva. ¿De La qué palabra manera? regeneración es que te regenera completamente. Pensamiento, palabra y de todo. Para ser agradable entonces ante Dios. Sí, eso se oye Eso no bonito, te oye bonito, eso se oye ¿verdad? bonito, eso son no religiosos, pero ¿qué produce en mí y en ti? Satisfacción. Maduro. Dilo duro. Alegría. Madurez. Madurez. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque yo admiro si la ¿Qué palabra tú quieres que digamos? No, pero va por esa Va por línea, madurez. por lo que produce, por lo que provoca en ti, o sea, ¿qué ganancia? Estamos hablando de la ganancia, ¿qué realmente produce en mí? O sea, ¿qué de verdad produce el tanto sacrificio, el exponerse al evangelio, si es simplemente ser religioso? Pues como no es así, hablamos de una paz sobrenatural, hablamos de madurez, hablamos de renovación, ¿qué realmente produce? Porque resucito, muero para resucitar. ¿Resucito para qué? Jesús resucitó un cuerpo glorificado. Yo no voy a resucitar en un cuerpo glorificado hasta todavía, pero vivificado sí. Vivificado. Porque Dios produce vivificación, vida nueva y abundante. ¿De qué manera? Gozo del Señor mi fortaleza. Me fui. No te tienes que ir. ¿Qué está produciendo en tu vida hoy día? Fruto. ¿De qué? Fruto de poder llevar esa palabra a otros y que otros además Está bien, eso es para otro, pero en ti, ¿qué produce? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho para bien de tu alma? ¿Qué ha hecho para bien de tu familia? ¿Qué ha hecho para bien de tu relación conyugal? ¿Qué ha hecho para bien de relacionarte con otras personas? Amor. ¿Ha habido diferencias? Sí, hay mucho más amor. Pues el amor Amor. es diferente, el amor que Dios produce en uno y que pone para los demás. No estás pensando en ti, sino que estás Egocentrismo, no estoy, Egocentrismo. no Ya estoy salimos de ese. egoístamente, ya miro hacia adelante, Exacto. hacia los demás. Pero miro hacia los demás porque puedo brindarle algo nuevo, Exacto. más allá Alegría, paz que tú tienes. porque el evangelio es eso, brindarle cosas nuevas, noticias nuevas, La verdad, buenas el noticias, mensaje. pero ¿qué son esas buenas noticias? La Lo paz que del Señor. produce La paz del Señor. en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Muy bien. Analicemos, mi gente, para que vean que cuando nos encontremos Entra en más. la calle con gente, vamos a saber exponerle lo que realmente es el amor de Dios. Amén, amén. Más allá de simplemente unos parámetros, simplemente unas reglitas religiosas que no producen nada. Porque si decimos que produce vida, ¿qué vida Qué es? vida es. La de amor. Produce una satisfacción en la mente Ujú. En tu espíritu. y expresar el amor que uno siente por el Señor, expresárselo a otro y que otro lo entienda, y eso, a la vez que esa persona lo entienda, uno siente satisfacción. Y aunque no lo entienda, por lo menos lo Yo- quiera. Pero- Porque de momento no lo pero va a para mí es comprender una mucho. satisfacción Es llevarle el mensaje ese de amor. Exacto. llevar ese Sí, mensaje. sí, exacto. Eso es así. Bien, Y seguimos es entonces. vivirlo. Por lo tanto, Hay que la vivirlo, regeneración es. y la transformación del creyente, ¿cómo tú representarías el pecado ahora en tu vida? Siendo tú transformado, siendo tú regenerado, ¿cómo tú ves el pecado entonces en tu vida? ¿Qué factor tú habías enterrado que todavía sigue en tu vida? Nada. Deci- Seguimos en un cartucho, seguimos en una carne Seguimos que... en una carne, decimos que hay que lidiar con eso día a día, que en pero el viejo hombre. hay que luchar con eso Cuando nos diariamente. tiran al agua es para matar al viejo hombre.
Pero cuando pecamos es como si el viejo hombre no se hubiera muerto, pero ya lo crucificamos. Pero el problema está en que el pecado está aquí, en nuestra carne. Cristo está aquí adentro, ¿verdad? Pero aquí está el pecado. Y esto, como estaba diciendo que fue María Pastora, tiene deseos carnales. Tiene deseos carnales que tú, si quieres, los puedes controlar. A veces no podemos controlar. Como por ejemplo, ser holgazán. No me quiero levantar y me quiero quedar metido en la cama. Vago. Y Ay, se llama yo quisiera eso de mañana hasta el sábado. Dime. quiero hacer un día. No. Que lo quiere hacer un día, pero Sí, porque a todos los veces yo días. digo, ay Dios mío, cuando yo me podré levantar tarde, no puedo. Un momentito, pero que todos los días sea eso y todo el día. Ah, bueno. Ah, eso es así. Otro deseo corrupto, Perdone, la pastor, lujuria. Ajá. si algo es incontrolable en el ser humano es la ira. También, eso es la ira. La lujuria, Incontrolable. porque quiere, Porque pues, si uno porque quiere. uno se deja llevar por la ira y se pone incontrolable, pero tú puedes controlar. La lujuria es un deseo Eso de es la carnal. carne. Eso es bien carnal. La mentira, el engañar, Es que todo lo que hay en el ser humano se puede manejar. se puede manejar. Recuerden, Pero lo que pasa es que recuerden que Cristo sintió ira cuando El vio, templo. cuando destruyó cuando vio que el templo estaba cuando los mercaderes Viró las mesas. seguro cuando viró las mesas él se sintió de ira y él no se controló. Ve acá, Sí, porque él se Cristo, controló. Cristo estaba en qué? Y no estaba en ira. Carne. No era ira, Era humano. era celo. Cero por las Era cosas de celo, Dios. responsabilidad por lo que estaba sucediendo. Porque uno de los discípulos se vengó, básicamente. Porque, Porque mira, Fue la oreja. porque había mercaderes, había mercaderismo. usted en- sabe, en usted el sabe lo que templo. pasó allí. Seguro. Porque Pero mira, él se controló, él controló. Lo que pasa es que tuvo Él quería mostrar una enseñanza, una molestia divina para que ellos reaccionaran. Era la forma que él entendía que debía hacerlo para que reaccionaran. ¿Reaccionaron? No. El Siguieron templo, vendiendo y haciendo lo que les dio la el gana. templo era lo más sagrado que había en la cultura Y hebrea. según ellos, Y es según ellos mismos. el área más sagrada. Pero ¿qué pasa? Entre los sacerdotes y los comerciantes había pequeños negocios. eso mismo yo- Y pues yo te dejo que tú tengas aquí las Pero- palabras. Y si fuera mercado nada más, pero las pillerías y las tramposerías que robaban a la hacían, gente. cómo engañaban a la gente. Y el Señor es celoso con nosotros, porque nosotros somos templo de quién? De Dios. Entonces, el Señor le dio molestia, porque dice, mira, esta es la casa de mi padre, aquí estos sinvergüenza no van a hacer lo que le da la gana. Pues mire, estas condenas mensas las voy a coger y las voy a tirar patas arriba y se van a largar de aquí, porque son unos pillos, son unos abusadores con el pobre, porque el pobre iba a comprar vamos a poner la gallinita, los huevitos, y estos vienen y hacen unas pillerías. Pero en la casa de Dios. En la casa Por de Pero Dios. es una plaza, en casa de Dios. La cogieron como una Y plaza de entonces en la mercado. casa de Dios, los mismos que administraban la casa de Dios fueron los que dijeron que era Sí, blasfemo. fueron los sacerdotes. Y por eso lo ejecutaron. Bien, vamos a pasar un momentito a mismo Romano, pero el capítulo 7. Con la envidia. El capítulo 7 de Romano, ahí mismo, después del 6 viene el 7. Los versículos 14 al 24. Ari, ¿lo puedes leer? 7, 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal ya está en mí. ¿Hasta cuándo? 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok. Vendido al pecado, dice el versículo 14. Volvemos a repetir. Dentro de nosotros está Cristo. Pero en esta carne está el pecado. Entonces, esta carne evita que el deseo interior del hombre interior, que es agradar a Dios, salga, porque esta carne se lo quiere impedir. ¿Quién gobierna? ¿La carne o el espíritu? Así tú lo ves. Debe pasarlo. Debe gobernar el espíritu. El 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué entiendes por ese versículo? Lo repito. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque siempre nuestro corazón quiere buscar lo incorrecto. Busca lo que no, busca lo opuesto a lo correcto. Eso es así. Eso es así. Pero ahora, como tenemos una nueva identidad, queremos agradar, honrar la ley y guardarla a la perfección. Pero siempre hay alguien que quiere incomodarte. ¿Para bien de quién? Para bien de uno, ante Dios. Exacto. Pero siempre hay alguien que quiere meterte la patita para que tú tropieces. Pero, Ajá. aunque haya alguien o haya espíritus también, recordemos que nosotros mismos, que es lo que está hablando ahí, nosotros mismos no queremos hacer cosas que nos hacen daño, nos atropellan a nosotros mismos. ¿Cómo podemos afrontar eso de forma real? Además de tener el privilegio de poder tener una Biblia amplia, llena de sabiduría y riqueza, que podemos leer, releer y releer. No solamente es leer, sino autoconfrontarnos a nosotros mismos cada vez que la estudiamos. Y así, de esa manera, renovamos nuestra mente y recordemos que lo que sembramos cosechamos. Si sembramos mucha escritura con sinceridad, no es embotellar la palabra, no es estudiarlo como simple conocimiento, sino estudiarlo de tal manera que te corrija, que te cure heridas, que cuando te hable de cosas del pasado tú puedas perdonar en verdad, lidiar con esa laceración en verdad, con lo que te hicieron en verdad, que tú puedas entender que si Dios te perdonó a ti sin merecer nada, tú puedes perdonar, tú puedes tener la capacidad de perdonar a todo aquel que te ha hecho daño, o te haga daño, o te vaya a hacer daño. No solamente es el pasado, cubre el presente y cubre el futuro. Eso te cuida tu alma, cuida tus emociones, el pensar y establecer estas cosas así. Que otra cosa, pues te proveyó de algo que no tenían los antepasados, el Espíritu Santo. Eso no es una palabra por decirla, Espíritu Santo. Es algo que vive realmente en uno. Si tú clamas y anhelas que Dios te llene de ese Espíritu Santo, no te conformes con que Dios te selló cuando te convertiste, no. Es actuarlo. Pídele que te bautice. ¿Cómo te va a bautizar? Que si vas a gritar, que si vas a patalear, que si vas a hablar muchas lenguas, mira los estudios que han dicho, lo que no han dicho. Olvídese de lo que han dicho y lo que no han dicho. Usted pida que lo llene. Exacto. No tenga miedo a nada. ¿Por qué? Porque ese no, además de consolador, te va a ayudar a enfrentar esa condición de la carne que hay en ti, en mí, que hay en todos. No somos mejor que nadie, ni somos más que nadie. Pero tenemos
unas herramientas, unas alternativas para poder lidiar contra el apetito que todos tenemos en nuestra carne y que no se va a ir así porque sí. Porque entonces tenemos que buscar estar más en su presencia. ¿A qué me refiero? Pues también darle tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a orar en lo secreto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Dios te santifica de una forma poderosa. Te regenera, sientes la mano de Dios de una forma sobrenatural sobre ti. Es más, hay veces que tú puedes orar esa media hora y esa hora y no sientes nada. Pero cuando te levantas de ahí, espérate, yo no sentí ni cosquilla, ni sentí el viento apacible, ni tampoco un huracán, pero me siento extraño, pero una extrañez buena, satisfactoria, como dijo Félix. Entonces algo pasó, no te percataste, pero algo Dios estaba trabajando en tu corazón, en tu ser, en tu mente. O sea, que hay muchas cosas que podemos hacer para enriquecer nuestra vida. Además que tenemos ventajas de escuchar música cristiana, de escuchar la Biblia hablada, de envolvernos en la iglesia, en la congregación, de congregarnos lo más que podamos. O sea, hay tantas opciones que te ayudan a ti y a mí a mantenernos enfocados y a mantenernos claros y fuertes a la vez cuando nuestra carne se ponga a flaquear o se ponga débil. Pero te has encargado de sembrar. Ahora, si tú no siembras, si tú no buscas alternativas reales, si tú solamente estás esperando, pues un día me convertí ya, pero no busco llenarme, cubrirme, empaparme de Dios, estar con Él constantemente, pues ¿quién va a ganar? La carne, y no el Espíritu ni la palabra de Dios, porque no te has dedicado a buscar con intensidad de lo que te conviene a ti. No es para hacerte más religioso, ni más buena gente, ni para que Dios se sienta bien. Esto se trata de yo permitir una regeneración, una transformación total en mi vida, que a quien beneficia es a ti mismo, y para colmo de bienes a todos los que te rodean. Así que esto no es poco, pero tienes que tomar tu cruz y aguantar y echar pecho cuando tus flaquezas quieren pelear contra ti y te quieren hacer ceder a eso cuando no es lo mejor para tu vida, porque lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Jesús le costó tanto lo bueno para ti y para mí, que mire lo que le costó. Pero a ti no, tú quieres que te cueste nada. Pues mira, te va a costar. Pero si quieres lo bueno, tienes que esmerarte, tienes que disponerte, tienes que echarle mano, garra. Muy bonito. Dice el versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De acuerdo a lo que acabó de decir el pastor, ¿qué significa entonces ese versículo? ¿Qué significa entonces ese versículo después de lo que nos dijo el pastor? Repito. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que dejaste que la carne ganara. Dejaste. Pero acuérdate que esta nueva identidad que tenemos, ese nuevo yo, ese renacer, nos hace buscar hacer lo que Dios quiere, hacer lo bueno. Pero el pecado se mantiene viviendo aquí. Eso no es ser egoísta con uno mismo. Parte, pero es que tu carne, la parte que no está redimida, que es tu carne, que es la carne, esa es la que va a querer pecar. Tú en tu nuevo ser, en tu nuevo interior, con Cristo, tú no quieres pecar. Pero esta sí le gusta. Entonces ahí está tu decisión en si hacerlo bien y no hacer el mal. Pero esa es tu decisión. Ahí existe la diferencia.
Volvemos otra vez entonces al capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir eso, justificado del pecado? No sé. En el capítulo 6, volvemos atrás donde estábamos. Romanos 6. Romanos 6, versículo 7, que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa esa frase? Justificado del pecado. Cuando uno comete un delito, como que la paga, algo así, es como Cristo que ya pagó la está. fianza. Exacto, Cristo eso pagó la fianza. Pero es al que ha muerto. El que ha muerto. El que ha decidido, el que ha tomado la decisión y determinación, ok, yo de verdad quiero seguir a Jesucristo. Yo de verdad quiero seguir sus enseñanzas. Yo de verdad, ya no me interesa mis propios intereses, y mis intereses son lo que Dios dice. O sea, Y que- voy hacia ello. Eso es morir. Ya no voy a amar lo que antes amaba, ahora voy a amar lo que Dios quiere, ama. exacto. Entonces, al morir, pues Jesús en uno, al Jesús está en uno por mi actitud, porque me reconcilié con Él, porque negocié eso con Él, en el buen sentido de la palabra negociar, Ujú. y Jesús es el que nos justifica, porque nosotros no somos ninguno santo, Exacto. por más que decidamos y nos determinemos. Pero Jesús se encarga de que, ok, tú tienes esa actitud, tú tienes esa determinación, pues ahora yo estoy contigo aquí. Y ahora yo te justifico. ¿Quién me librará de este cuerpo? Hemos sido liberados del pecado y ya el pecado no va a dominar más tu vida. Si de realidad, como dijo el pastor, si en realidad moriste al pecado. Cuando Cristo murió por el pecado, lo hizo en dos sentidos. Número uno, con respecto al castigo del pecado. ¿Cuál era el castigo del pecado? La muerte. Era la muerte. Por lo tanto, ya eso no va a reinar en tu vida. Y el segundo punto, la relación con el poder del pecado. Ya el poder del pecado va a tener dominio sobre ti, sobre Cristo, con lo que Cristo hizo. No. Ya Él quebrantó para siempre el poder que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros. Para el próximo versículo tenemos que ir un capítulo más atrás, a Romanos 5, versículo 12. Gracias. Romanos 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán, por medio de su pecado, trajo la muerte a toda la raza humana. Eso lo sabemos. Ahora, Cristo, por medio de su resurrección, trajo la vida a todos los seres humanos. Ahora, vamos al 18 y el 19 de ahí mismo, del capítulo 5, que dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pregunto, ¿tenía Adán la capacidad de no pecar? ¿Perdón? Claro que sí. Él tenía todo allí que Y se lo advirtieron. Se lo advirtieron. Ahora imagínate. Eva le da la manzanita a Adán. Y Adán le dice, no. ¿Qué hubiese pasado? No, esa creación. ¿Perdón? Si hubiera habido creación. Ya la creación ya pasó, ya ocurrió. Pero Eva cogió la manzana y se la dio a Adán. Pero Adán le dijo, no. No hubiera ¿No hubiera habido pecado? No hubiera ¿No hubiera pecado? descubierto el pecado. Y aquí,
Ella volvió primero. Pero a quien le dieron la orden fue Aquí, bueno, está bien. Vamos a hacer un poquito. Se libraron. O sea que Eva podía comer y todo, lo que sea. Y... Menos la manzana. Menos Sí, la pero manzana. a pesar de que Eva tomó esa decisión, la responsabilidad es de Adán. De Adán. Sí, sí. La responsabilidad de Adán. Por eso es importante, mi gente, es importante la obediencia a las cosas correctas. Ujú. La obediencia. Que no porque otro lo haga, tú lo vas a hacer. Tú lo haces. tú lo vas a hacer. Y no porque otro lo haga, te va a justificar a ti. Exacto. Para que vean. Todo lo contrario. Él tomó la decisión. Si él hubiese tomado la decisión correcta, como dice, él lo hubiese cubierto a ella. Así de grande hubiese sido eso que hubiese pasado allí. Hubiera cambiado todo. A Hubiese través cambiado de todo. su obediencia podría haber recibido la inmortalidad. Pero La carne. con su desobediencia, él y toda la raza humana recibieron la pena de muerte. Que eso fue lo que cuando comas de esa fruta, morirás. Llegó la muerte. Ahora Cristo vivió en obediencia y sin pecado. Por lo tanto, él pudo conquistar la muerte para el bien de todo su pueblo. Volvemos otra vez ahora a Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos para el versículo 23 y aquí sí necesito la ayuda del pastor. ¿No se me va o sí? Se va. Se va. Dime. Ok. Zumba. Es que me gustó y no me gustó porque no llegué a entender muy claro. Versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que los que han ejercido la fe para la salvación desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, se unirán con Cristo en el aire y ascenderán al cielo. Esos son los primeros que se van. Las primicias. Eso es Los segundos que se van, los que son de Cristo. los que abrazaron la fe en Cristo durante los años de la tribulación, serán resucitados junto a los santos del Antiguo Testamento para reinar con Cristo durante el milenio. Y después el tercer grupo que se va son los que mueran durante el reino milenario. Y es posible que sean transformados de forma instantánea para acceder a su cuerpo y espíritu eterno. Pero eso es otro estudio. Eso es otro estudio más largo Y fuerte. y muy fuerte. Pero que, como ahí dice, cada uno en su debido orden. O sea, todos vamos a resucitar, pero en 3 periodos diferentes. Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Pero es el cuerpo, recuerden, Es el cuerpo. Pero cuando usted fallece, su espíritu va a Dios. Eso es Si así. estás con Dios, Y está con Dios. si no estás con Dios, va a otro lado. Y una pregunta. Y no es el limbo. Durante el reino milenario de Cristo, ¿el hombre morirá? Durante el reino milenario de Cristo, ¿el hombre morirá? Después de que Él venga ya. Ajá. Él viene a reinar aquí por 1000 años. Y en ese 1000 años, ¿los hombres morirán? Sí, porque el pecado ya está hecho. No, no por el pecado. Van a morir porque están vivos. Seguro, pero Ajá. precisamente por el pecado es la muerte. Sí, pero en el reino milenario la gente va a morir también. Seguro. Van a morir. Los que están vivos pues van a ir muriendo porque estamos aquí. Vamos a ir muriendo. Somos la carne. Los que están ahí. Los que están Si nosotros ya hemos muerto, que estamos gobernando con el Exacto. Señor, Estamos que vivos. estamos allí también. Exacto. Nosotros nos Estamos morimos. vivos. Jesús se lleva el espíritu. Y hay algo, no sé si va a tocar, que dice el fin. Ajá. Lo va a tocar, ok, antes de irme. Cuando dice el fin, El fin. no es como la película, que el fin es que se acabó el mundo. No es ese fin, porque eso no es real, como dijo nuestro hermano Andrés.
exactamente como él lo dijo, eso no es así. El No es versículo, que es el fin, el mundo no se va a acabar. el versículo 24 es muy bonito, porque empieza luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando llega el fin. ¿Cuándo llega el fin? Ya pasaron los 1000 años. Durante esos 1000 años, todo se va a ir renovando. Todo va a ir cambiando. No va a haber potestades. No va a haber, como dice, ningún dominio, ninguna potencia. Porque todo estará bajo el dominio de Cristo, el reinado de Cristo. Y cuando ya Él tenga todo debajo de sus pies, entonces Él le va a entregar ese reino a Dios. El reinado de Dios. Y Es eterno. ese es el fin. Ese es el fin. Ese es el fin del milenio, claro que sí. Eso va a ser el fin del milenio. Y ahora viene, el juicio del tribunal del trono blanco. Deja eso para otro estudio. Porque hay gente cogiendo clases de bautismo. Eso es así. Pero, ¿cómo será ese mundo que Jesús reestructuró, rediseñó? ¿Qué será ese mundo? ¿Cómo será ese mundo? Ese mundo será como Dios lo planeó desde el principio del mundo para nosotros. Ese es el mundo en que se va a vivir. Eso que se va a destruir, se va a rediseñar. Toda construcción, en toda construcción hay una destrucción, ¿verdad? Pues vamos a destruir todo lo malo, todas las autoridades, todas las potestades, todas las potencias, para que siga entonces reinando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El estudio difícil porque me dio trabajo poder organizarlo de una manera lógica, porque a este cerebro no está conectado a las locuras de Dios. Pero Dios tiene todo en su orden Con todo perfecto. respeto, las locuras de Dios. Con todo respeto. Pero podemos decir locuras de Dios porque en el Evangelio de Isaías creo que es que dice que mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Por eso no lo podemos entender. Y si nosotros no podemos entender algo, decimos que es loco. Pero es la locura santa de Dios, de cómo Él organizó las cosas. El evangelio es locura, es como locura para los que se pierden. Para los que se Pero pierden. para Dios es de salvación y vida eterna. Amén, amén.